Como muchos sabréis y otros muchos no sabréis, el modelo estándar es una teoría que explica todas las interacciones entre las partículas elementales. Y en esta podemos diferenciar dos tipos de partículas, los fermiones y los bosones. Dentro de los fermiones tenemos los fotones y los leptones, que son partículas las cuales se dividen según la fuerza con la que actúan. Y en cambio los bosones son las partículas mensajeras, que son las que hacen que estas fuerzas se puedan comunicar entre ellas. ¿Qué son los quarks? Como se han enseñado en secundaria, un átomo está formado por un núcleo formado por protones y neutrones y alrededor están girando los electrones. Pero si quitamos los electrones y nos centramos dentro del núcleo, podremos ver que los protones y los neutrones están formados por pequeñas partículas, cada uno por 3, llamados quarks. Pues estos quarks vienen a ser los down y los up. Principalmente son los que crean los neutrones y los protones. Pero después están los otros 4 llamados Charm, Strange, Top y Bot, que son más extraños porque estos salen al colisionar partículas a altas velocidades. Y el Top es la partícula más pesada de todo el modelo estándar. Y todas estas partículas interaccionan con el gluón, que es la partícula mensajera de la fuerza fuerte. Y estos crean como una libertad asintótica, se llama, que es que cuanto más juntos están estos quarks, menos fuerza hacen entre ellos para poder estar juntos. Pero si cuanto más los separes, más fuerza harán estos quarks por estar juntos. Por eso es tan difícil separar los quarks y todavía no se ha conseguido. Y ahora tenemos los leptones. Como nos ha dicho Gerard, dentro de la familia de los fermiones existen los quarks y los leptones. Puede que el nombre de los leptones nos suene mucho, sin embargo estoy seguro de que todos habréis hablado alguna vez sobre el electrón, el cual, como han dicho antes, orbita alrededor del átomo. Bien, el electrón también es famoso por dotarnos de luz y por interaccionar con el campo electromagnético, como conocemos que su mensajero es el fotón. Digamos que su hermano es el muón, ya que tiene características similares. Sin embargo, tiene una masa mayor que el electrón. A su vez, el tau sigue teniendo características similares a estos dos, pero con una masa todavía mayor. Bien, ahora veremos los neutrinos, los cuales forman parte de la familia de los leptones. Y he de decir que ahora mismo me están atravesando millones. Y es básicamente porque no interactúa con prácticamente ninguna partícula. Y además de eso, tiene una masa pequeñísima, a diferencia de sus hermanos. Es por esto que tiene una velocidad casi cercana, bueno, muy cercana a la velocidad de la luz. Bien, y ocurre que los neutrinos tienen tres tipos. Y ocurre que los neutrinos tienen tres sabores. Un sabor electrónico, muónico y taónico, según los otros tres leptones que había. Bueno, resulta que un neutrino no es siempre del mismo sabor, sino que según unas probabilidades puede ir cambiando a otros sabores. Muónico, taónico o electrónico, aunque eso lo reservamos para otro vídeo. Así que estaros al tanto y suscribiros. Vale, seguimos. Vale, una vez visto todos los fermiones, iríamos a los bosones, que como hemos dicho antes son las partículas mensajeras. La más popular o más conocida sería el fotón, la partícula mensajera del electromagnetismo, la cual viaja a la velocidad, obviamente, de la luz, ya que carece de masa, es simplemente un cuanto, es decir, una cantidad mínima de energía. Sin embargo, sí que interactúa con más partículas que los neutrinos. Básicamente por eso podemos ver la luz y no los neutrinos. Bien, como hemos visto, existen cuatro fuerzas fundamentales. El electromagnetismo, y ahora iríamos con la fuerza débil. Vale, como hemos visto, el fotón interacciona con lo que es el electrón. Y después tenemos el bosón W y Z, que interacciona principalmente con los demás leptones. Y estos son los mensajeros de la fuerza débil, es decir, la fuerza que se produce fuera del núcleo del átomo. Y después está también el gluón, que como hemos visto es el que interacciona con la fuerza fuerte, que es la que se rige dentro del átomo, es decir, en el núcleo. Y hace que los quarks estén unidos entre ellos sin poder separarse. Y después tenemos un caso bastante especial descubierto hace muy poco, llamado el campo de Higgs. ¡Ja! Bien, pues el bosón de Higgs forma el campo de Higgs. Válgase la redundancia. Bueno, pues el bosón de Higgs crea un campo que dota a las partículas que lo atraviesan de masa. Este campo está por todo el universo. Y, por ejemplo, el quark top tiene una masa increíble. Esto es porque interactúa un montón con el campo de Higgs. Después encontraríamos, por ejemplo, al electrón o neutrino, quienes interactúan menos y tienen una masa, por lo tanto, menor. Sin embargo, y así vamos al ejemplo del fotón, este no tiene masa y es porque no interactúa
con el campo de Higgs, sin embargo sí que tiene energía. Exacto. Es como si podéis imaginaros una fiesta en una plaza gigante, ¿vale? Donde está llenísimo de gente y no puedes pasar, ¿vale? Y todas estas personas son los bosones Higgs. Pues por ejemplo, si tú fueras muy popular, la gente vendría, ¿no?, a hablar contigo y no te dejaría pasar, pero si tú no fueras popular o no conocieras a nadie en esa fiesta, prácticamente podrías pasar sin problema por delante de esa plaza, ¿no? Pues esto viene a ser lo mismo con la masa. Cuanta más masa tienes, más te cuesta pasar por el campo de Higgs. Y cuanta menos masa tienes, menos te cuesta, ya que no interactúas casi nada con este campo de Higgs, el cual te dota de una masa. Por ejemplo, el quark top pasaría por el medio de esta plaza y todo el mundo iría a hablar con él, ya que tenía muchísima masa y le costaría muchísimo pasar a través de esta. Pero por ejemplo, el fotón o el neutrino prácticamente no interactuarían con nadie y nadie iría a hablar con ellos, con lo cual no interaccionarían nada y no les dotaría nada de masa. Vale, bien, como hemos visto, los bosones son esas partículas mensajeras que transmiten las fuerzas fundamentales. Por ejemplo, el fotón en electromagnetismo, los bosones para la fuerza los bosones W y Z para la fuerza débil, el gluón para la fuerza fuerte. El Higgs es un caso aparte y nos faltaría la fuerza de la gravedad. Y bueno, ¿dónde está el gravitón? Pues sinceramente no hay evidencias ni todavía ninguna prueba de la existencia del gravitón. Y es posible que tenga una masa enorme y por eso no lo descubramos. Sin embargo, todavía nos reservamos para decir su existencia. Vale, si creéis que realmente existe esta partícula, el gravitón, dejad vuestros comentarios y veremos qué podemos sacar en claro de esto, y veréis que en poco tiempo iremos subiendo vídeos sobre las diferentes partículas más elementales, por decirlo así, que más conocéis, para internarnos un poco más en lo que son sus características, así que bueno. Sí, de hecho, si dejáis unos comentarios podríamos debatir un poco ahí abajo. Módulo estándar. Nos vemos en el próximo vídeo.